Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a una conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno Carlos Bianco, el señor Ministro de Seguridad Javier Alonso y el señor Ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos de vuelta luego del receso estival, en donde reemplazamos estas conferencias por las conferencias de verano, lamentablemente en una temporada que, como consecuencia de la crisis económica, dejó mucho que desear. Eso ya lo hemos planteado, ya lo hemos dicho, pero bueno, ahora empezó el año formalmente y retomamos las conferencias de todos los lunes por la mañana, un contexto realmente muy complejo, por eso queremos repasar algunos de los principales temas de gestión y también políticos que nos aquejan en los últimos días. Como siempre igual, primero la agenda del gobernador, para que los señores y señoras periodistas estén al tanto de los distintos recorridos que va a hacer el gobernador esta semana. En el día de hoy, el lunes 17 de marzo, el gobernador va a estar en Luján, va a estar inaugurando el Centro Cultural Ana de Matos y después en una recorrida por la obra del Pabellón Balcarce, una inversión de 376 millones del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo. El día de mañana, martes, el gobernador va a ir hacia Escobar para realizar varias actividades, la habilitación de un tramo de la ruta provincial número 26 en la localidad de Maquinista Sabio. Se trata de una repavimentación de calzada de 7,6 kilómetros con una inversión de 13.000 millones de pesos, en la inauguración de un centro de desarrollo infantil, el número 10, Edith Migueles, que se trata de una de las 1.000 obras que paralizó el gobierno nacional, pero que retomó el gobierno provincial, y después va a realizar una recorrida por varias obras que se están realizando por parte del Organismo Provincial de Integración Social y Urbano en el distrito, obras de calzada, veredas, cordones en barrios populares, son 110 cuadras de pavimento en 7 barrios populares, una inversión de 11.000 millones, una obra provincial. Esa obra incluye mejoras de desagües pluviales, cordón cuneta y una inversión total de 7.200 millones de pesos en las obras de OPISU. El miércoles 19 el gobernador va a estar en San Isidro en la entrega de 10 patrulleros. Son patrulleros que compró el municipio y los cede a la policía bonaerense. ¿Es así, Javier? Después, el jueves 20, va a estar en 2 distritos. En primer lugar, en Morón, para la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria número 43 y luego en Ituzaingó, también para la inauguración de un edificio escolar, la Escuela Secundaria número 8. Y por último, el viernes, aquí en La Plata, va a participar de la inauguración de la nueva oficina Carlotto de búsqueda de abuelas de Plaza de Mayo en Comisaría Quinta. Va a estar presente, obviamente, Estela de Carlotto y también Buscarita Roa. Esa es la agenda que tiene el gobernador de recorridas para esta semana. Bueno, en segundo lugar, un suceso que nos ha tenido muy ocupados, preocupados y movilizados todo este tiempo, como fue la inundación en Bahía Blanca. Como todos ustedes saben, el viernes 7 de marzo, aproximadamente a las 4 de la mañana, comenzó una tormenta muy potente, probablemente la más grande de la historia de Bahía Blanca. Cayeron en cuestión de horas unos 350 milímetros aproximadamente, en una zona que en general tiene el problema contrario, es una zona seca. Todo el sudoeste de la provincia de Buenos Aires es una zona seca. De hecho, el régimen de lluvia promedio de los últimos 30 años en la zona es de 650 milímetros y en cuestión de horas llovieron 350 milímetros. Obviamente ese temporal, como hemos visto, causó graves daños. Lamentablemente la muerte de 16 personas, 2 personas que continúan desaparecidas, son las nenas obviamente que estamos buscando desde entonces, casi 1.500 evacuados en su punto máximo y bueno, muchos daños en la infraestructura
de la ciudad. Muy rápidamente se estableció el comité de crisis, empezamos a trabajar muy temprano con todos los ministros de la provincia de Buenos Aires, con el gobernador, nos comunicamos obviamente con el intendente Susbieles y empezamos a enviar todo el material de asistencia al que después y de rescate al que se van a referir los ministros a continuación. Se decretó el estado de emergencia para Bahía Blanca y todas las otras localidades y municipios afectados. Eso se hizo a través de un decreto el sábado por la mañana, donde también se estableció el duelo de 72 horas. El tema de la emergencia siempre es muy necesario declararla rápidamente porque eso permite facilitar algunas adquisiciones de materiales que con la normativa tradicional se dificultan. Las medidas que se tomaron también muy rápidamente fueron, ya había una suspensión preventiva de las clases porque había una alerta naranja para ese día, se cortó la energía eléctrica en toda la zona, de manera preventiva también el 100% de la energía eléctrica, se cerró el aeropuerto, el puerto y se suspendió el transporte público. El municipio habilitó 13 centros de evacuación para justamente albergar a las familias afectadas por la inundación. Se evacuó también, como hemos visto, con imágenes muy sensibles, muy tremendas, por la situación. Se evacuó el Hospital Interzonal Dr. José Pena, que es el hospital de referencia para toda la región, y se trasladó a los pacientes al hospital municipal, a algunas otras clínicas privadas y también a hospitales municipales de otros municipios de la zona. Hoy en día se está empezando a recuperar la normalidad con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, tanto del gobierno municipal como del gobierno provincial, con cierto auxilio también del gobierno nacional. Hoy el foco está, después también los ministros se van a referir, la asistencia a los damnificados, la evaluación de daños y el establecimiento de un plan de reparación para las infraestructuras dañadas, la recuperación de la infraestructura clave, el envío de maquinarias de todo tipo, viales, camiones, retroexcavadoras, para el despeje de calles y terminar con el drenaje de las aguas, el restablecimiento del servicio eléctrico. Hoy ya el 99% de los usuarios ya han recobrado el servicio eléctrico en la zona, el relevamiento de puentes y limpieza de arroyos, y las obras de refacción y reconstrucción de las infraestructuras dañadas, como dijimos antes. Los impactos han sido muchos y varias veces millonarios. Obviamente, en materia de infraestructura vial y ferroviaria, por ejemplo, los accesos ferroviarios al puerto de Bahía Blanca se encuentran totalmente cortados como consecuencia de la tormenta y de que se han roto justamente las vías. Hoy el puerto de Bahía Blanca está sin acceso ferroviario, lo que eso implica una inversión muy grande que se va a tener que realizar para recuperar el acceso ferroviario, y en caso de que eso se quiera, me estaban pasando el dato, de que se quiera suplir a lo largo del año con camiones, son aproximadamente unos 100.000 camiones que tendrían que reemplazar lo que llega sobre todo de granos al puerto por ferrocarriles. Después, muchos cortes totales y parciales de rutas, la ruta 3, la ruta 35, la ruta 252, la ruta 33, que está transitable pero con mucha precaución, la ruta 22, la ruta 228, son todas rutas nacionales que el gobierno nacional se tiene que encargar de reparar y poner en condiciones, y algunas rutas provinciales también tienen algunos problemas del tipo de banquinas inestables, por lo cual se recomienda circularlas con mucha precaución, la ruta provincial 51, 76, 72, 78 y 67. Respecto de la infraestructura escolar, también se han visto muy dañadas las escuelas. En Bahía Blanca hay 188 edificios escolares de gestión pública, en donde funcionan unas 264 escuelas. Los edificios no alcanzados por el temporal son 65, edificios con daño moderado 57 y con daño grave 50 edificios, y se están evaluando los daños en otros 16 edificios. En el caso de los edificios escolares de gestión privada hay 64 en donde funcionan 95 escuelas. De esos 64 edificios, 24 no fueron alcanzados por el temporal, 36 tienen daño moderado y 4 tienen daño grave. Ya han comenzado en algunas escuelas que estaban en condiciones, se han retomado las clases con el cronograma siguiente. El viernes 14 se reiniciaron las clases en 24 escuelas.
el lunes 17. Hoy se reinician en otras 26 escuelas por la mañana, porque por la tarde se han suspendido las clases porque hay una alerta meteorológico amarillo, o sea que de manera preventiva por la tarde se han suspendido las clases. Mañana, martes, reinician 20 escuelas más y el miércoles 19 reinician clases casi la totalidad de las 95 escuelas de gestión privada y de las 264 escuelas de gestión estatal, 216 todavía no van a estar en condiciones de empezar. Se sigue trabajando, esto es un día a día, porque hay que limpiarlas, hay que ponerlas en condiciones, inclusive en aquellos casos que no tienen daños graves. Después, la infraestructura sanitaria, como dijimos, hubo que evacuar el Hospital Pena y ya se está avanzando en las tareas de refacción. Son unas tareas de refacción que hemos hecho, el ministro Kreplak ha hecho la estimación, solamente para refaccionarla y reequiparla y conseguir todos los medicamentos que estaban en la farmacia, son aproximadamente unos 30.000 millones de pesos, la obra que se va a estar llevando adelante. En materia de infraestructura hidráulica, el Ministerio de Infraestructura, el ministro Katopodis, ya ha comenzado con las obras de reparación y refacción del canal Maldonado, con la rehabilitación de taludes y puentes, la reconstrucción de las losas, reparación de la obra del partidor, donde se parte el arroyo Napostá de la continuación del canal Maldonado, la reconstrucción de puentes, el canal Maldonado por encima lo circulan 15 puentes, 9 ya están rehabilitados y en 6 puentes se está avanzando en su refacción. Como decía, la empresa EDES, que brinda el servicio eléctrico, había cortado el servicio de manera preventiva y luego de una tarea muy ardua porque hubo daños en las subestaciones eléctricas, pero fundamentalmente, obviamente se inundaron las cámaras y había que desagotar primero el agua para después dar el servicio, sobre todo en las zonas del centro. Hoy ya estamos con un 99% de los usuarios con suministro. Bueno, después tenemos cuadrillas de la empresa distribuidora trabajando en toda la ciudad para recuperar la energía en ese 1%, que fundamentalmente son cámaras que todavía siguen inundadas, muchas de las cuales se desagotaron, pero las napas freáticas volvieron a inundarlas. Después, infraestructura gasífera, está fuera de servicio la planta General Cerri, operada por TGS, no se ha recortado el suministro residencial, o sea que todos los hogares y familias tienen el suministro de gas, pero sí se ha cortado el suministro industrial. En materia de agua y saneamiento, también muchísima actividad está llevando adelante la empresa APSA, la empresa provincial, en muchos casos recuperando y reparando y cambiando los caños, las cañerías que han quedado destruidas. En muchos casos hay dificultades porque ya no se trata solo de cambiar la cañería, sino que desapareció directamente la calle. Quedaron las cañerías a la vista, entonces una vez que se recuperen las calles, recién ahí se pueden poner las cañerías. Eso obviamente dificulta. Estuvo suministrando agua potable con camiones cisterna, agua envasada, etcétera, etcétera. Y también en el sector industrial, muchas pymes, muchos comercios, muchas empresas que han sufrido la rotura de sus negocios, de sus naves industriales, de sus equipamientos, etcétera. El polo petroquímico, más del 50%, todavía permanece inactivo y también muchos daños, como dijimos, para el acceso del transporte al puerto, o sea que eso va a tener un impacto económico muy importante. En ese sentido, el martes pasado, como ustedes saben, el gobernador asistió nuevamente por segunda vez a Bahía Blanca para hacer una serie de anuncios. Los repaso muy brevemente porque ya fueron públicos. La entrega de subsidios no reembolsables a las familias afectadas, estimamos unas 33.000 familias de bajos y medios bajos ingresos. Está el municipio junto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires definiendo el formulario para cargarse y para cruzar los datos para ver si corresponde, de acuerdo a los requisitos que se han establecido, si corresponde el subsidio. Créditos blandos del VAPRO, tanto para personas como para empresas y comercios, para personas hasta 10 millones de pesos, para empresas y comercios hasta 40 millones, con una tasa subsidiada muy conveniente, creo que del 28%, y periodo de gracia, 12 meses de gracia. También facilidades para la compra de mobiliario, de equipamiento de electrodomésticos para los hogares, que obviamente han perdido muchísimo a través de la plataforma del Banco Provincia, Provincia Compras, 36 cuotas sin interés para electrodomésticos
y equipos, los beneficios impositivos que se anunciaron por parte de ARBA, exención por un año del impuesto inmobiliario urbano, exención de la primera cuota del impuesto automotor y luego aquellos que justifiquen los daños de su automotor no pagarán por todo el año justamente el impuesto, la patente, lo que se suele conocer como la patente, transporte público gratuito por 30 días. En materia de educación estamos llevando 7.000 kits escolares, guardapolvos, muchos de los cuales estaban por suerte en depósito, los guardapolvos que se producen en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires y a partir también de la fábrica de mobiliario escolar provincial se están reequipando todas las escuelas dañadas y además 20.000 millones de pesos se están destinando para la reparación, como dijimos, de todas las escuelas de Bahía Blanca y de otros distritos que fueron afectados en esa semana por otras tormentas. En materia de salud, bueno, ya lo dije, reequipamiento, reparación del Hospital Pena. En materia de hábitat, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en conjunto con el Ministerio de Hábitat, la distribución de insumos y materiales para la construcción, con acompañamiento para el mejoramiento habitacional, la inversión de OPISU, del organismo provincial, en materia de pavimento, desagües, alumbrado público y equipamiento urbano, un programa específico por 8.000 millones de pesos. Y después, en materia de infraestructura, lo que dijimos, la reparación del canal Maldonado, de los puentes, y el establecimiento de un fondo especial de reparación de infraestructura urbana por 75.000 millones de pesos. Y por último, la transferencia que se le ha realizado desde el Gobierno Nacional a través de la provincia por 10.000 millones de pesos al municipio, que eso fue solicitado, lo llamé por instrucción del gobernador ese mismo viernes por la tarde para solicitarle una asistencia extraordinaria para el desastre. Toda esta inversión suma más de 273.000 millones de pesos en inversiones para Bahía Blanca. Un punto adicional que quiero hacer respecto de Bahía Blanca, porque hay muchas consultas y de manera permanente hemos visto por los medios de comunicación una ola solidaria, una ola de ayuda importante que se ha desatado en toda la Argentina. Todo el mundo quiere colaborar, todo el mundo quiere ayudar y nosotros estamos estableciendo los canales pertinentes. Para eso, desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires establecimos un canal para grandes donaciones por parte de empresas e instituciones, a partir de las cuales se comunican con nosotros, se firma un convenio de donación y se envían directamente a través de la logística propia de las empresas o la logística del Gobierno de la provincia, se envían los víveres y todos los elementos que se están donando a los galpones del municipio en Bahía Blanca. Ya hemos avanzado con varios convenios por parte de distintas empresas, por parte de la AFA también, que está haciendo un gran esfuerzo, por parte del CEAMSE también, que ha enviado cuadrillas a la zona de Bahía Blanca para avanzar con la limpieza. Y después, las donaciones en especie de menor magnitud que nos consultan a nosotros, las estamos derivando con Cáritas, que tiene unos 2 centros de donación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 12 centros de donación en la provincia de Buenos Aires, y Cáritas directamente se hace cargo, se ocupa de la logística. Y para aquellos que quieran hacer donaciones en dinero, el municipio estableció un canal, el alias Bahía por Bahía, Bahía X Bahía, en donde se puede donar dinero, y también en la página de Cáritas se puede enviar dinero, www.caritas.org.ar/emergencia. Ese es el esquema de donaciones con el que estamos trabajando, pero además de eso, obviamente las organizaciones libres del pueblo, por su parte, están trabajando y enviando camiones, enviando ayuda para la zona. Eso respecto de Bahía Blanca. Otro tema que nos ha tenido muy movidos, los ha tenido muy movidos a ustedes haciendo las consultas pertinentes durante el fin de semana, es el decreto de convocatoria de este sábado para las elecciones PASO en la provincia de Buenos Aires. Justamente el sábado el gobernador Kicillof firmó el decreto número 367/2025, en donde se convoca al pueblo bonaerense a llevar adelante las elecciones PASO, en donde se establece también que el 13 de julio es la fecha para la realización de las PASO. Eso por un lado. Primera cuestión a aclarar. Hoy las PASO en la provincia de Buenos Aires están vigentes. Esto hay que aclararlo porque cuando uno habla con la gente por la calle, la gente no tiene ni idea. La gente vio en la tele que se eliminaron las PASO y no sabe que hay unas PASO en la provincia, unas PASO en Nación. Bueno, en las PASO en la provincia están vigentes a través de la ley 14.086, que establecía cuando se hacían PASO nacionales la misma fecha para las PASO provinciales, pero ahora que no hay PASO nacionales,
la potestad de fijar esa fecha la tiene el gobernador y la ha ejecutado. ¿Por qué la ha ejecutado? No porque quiera que se hagan las PASO el gobernador o el Ejecutivo Provincial en su conjunto en la provincia de Buenos Aires, sino porque está obligado a establecer una fecha, porque ya empezaron a correr los tiempos electorales, estamos a mitad de marzo y todavía no tenemos ninguna definición, no teníamos por ahora ninguna definición respecto al esquema electoral de un resorte que tampoco le corresponde al gobernador. Establecer o suspender las PASO no es una potestad del gobernador, sino de la legislatura. El gobernador fue muy claro en la apertura de sesiones, le pidió urgencia y celeridad a la legislatura para que defina si va a mantener las PASO o si, al igual que en Nación, al igual que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al igual en otras tantas jurisdicciones, se van a suspender en la provincia de Buenos Aires. Y de hecho en el decreto el gobernador muy claramente ratifica su posición respecto de las PASO. Leo: el Poder Ejecutivo Provincial reitera su posición: la suspensión del régimen de las PASO para 2025 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y el establecimiento de las adecuaciones de los plazos electorales, y demás disposiciones necesarias para el normal desarrollo de los comicios generales previstos para el año en curso. Esa es la posición oficial del gobernador y del Ejecutivo Provincial, que se suspendan las PASO. No obstante ello, tiene, repito, la obligación de convocar una fecha establecida, por lo tanto, reiteramos la celeridad a la legislatura para que tome una definición al respecto. Hay varios proyectos que fueron presentados, inclusive el año pasado, entre ellos el proyecto del diputado Slayman, que ingresó por diputados, obviamente, el que puede ser una muy buena base para trabajar este tema, haciendo las adecuaciones que se corresponden a los plazos, porque hay que tener en cuenta una cosa: la ley electoral vigente en la provincia de Buenos Aires, la ley 5.109, es una ley del año 46, en donde en la provincia de Buenos Aires había aproximadamente 2 millones de electores. Hoy hay más de 15 millones de votantes en la provincia. Y los plazos que se establecen ahí son básicamente imposibles de cumplirse. Por ejemplo, doy un caso: entre el cierre de listas y la presentación de boletas se establece un plazo de 10 días, cosa que es materialmente imposible, cerrar las listas y a los 10 días tener las boletas preparadas para la votación. O sea que no solo habría que suspender la PASO, sino hay que establecer estas adecuaciones de plazos. Lo más normal y lo más razonable, como han hecho otras jurisdicciones, es tomar los plazos electorales de la ley nacional, que implican 80 días para el cierre de alianzas, 70 días para el cierre de listas, 50 días para la presentación de boletas. Bueno, plazos que permiten un normal desarrollo, 100 días para la convocatoria a fecha de elecciones generales, etcétera. Son plazos que permitirían y facilitarían el proceso electoral, teniendo en cuenta además que este año va a haber varios procesos electorales en la provincia de Buenos Aires, por lo pronto el proceso de las elecciones generales, y hay que adecuar los cronogramas electorales para que no se superpongan entre ellos. También la información que nosotros tenemos es que la gran mayoría de las fuerzas políticas que están representadas en la legislatura ya han dado su beneplácito para la eliminación de las PASO. Podría ser ejemplos y dar nombres, pero no viene al caso. No viene al caso, en este caso, ¿no? Así que esa cuestión respecto de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, aclarando también que la verdad que estamos en una situación totalmente extraordinaria, por lo malo. Se ha roto una regla no escrita, pero que ha funcionado desde la vuelta a la democracia, que era no modificar el sistema electoral en los años electorales. Y fíjense ustedes, estamos a mitad de marzo y todavía no sabemos ni siquiera si vamos a tener o no las elecciones PASO. Se ha modificado también el instrumento de votación a nivel nacional a través de la boleta única papel, lo que complejiza aún más la situación, porque en la provincia se va a tener que votar con un instrumento de votación, las elecciones nacionales se van a hacer con otro instrumento de votación, o sea que la cosa viene compleja para el proceso electoral. Y por último, algo que me pidió explícitamente el gobernador. Todos saben, también la semana pasada, una semana de tragedias. En este caso no es una tragedia natural, sino es una tragedia política. La innecesaria, inusitada y violenta y criminal represión que llevó adelante el Gobierno Nacional en una nueva marcha de jubilados, una marcha de jubilados en donde también se habían autoconvocado hinchas de fútbol. Hemos visto las imágenes
y también hemos visto muchísimas irregularidades que se pueden observar en cuanto al operativo de seguridad. Las hemos visto todos estos días en los medios, en los diarios, etcétera. Repaso brevemente: provocaciones realizadas por las fuerzas de seguridad a los jubilados y a los manifestantes, infiltrados que se los veía cometer desmanes y luego pasaban del otro lado de las fuerzas policiales y charlaban muy tranquilamente con las fuerzas policiales, acciones muy sospechosas en el teatro de operaciones, dejar piedras, plantar armas, muy sospechosas, golpizas muy salvajes sobre los jubilados y sobre transeúntes, inclusive la detención de nenes que salían de la escuela, y tortura, porque si a un nene le pones las esposas o los precintos y lo dejas sin ir al baño por muchas horas, es directa, lisa y llanamente una tortura sobre esos nenes, una cacería desatada con motos y vehículos de las fuerzas federales sobre la población, y obviamente la represión asesina y criminal llevada adelante a través de disparar al cuerpo, en este caso a la cabeza, de un fotógrafo, Pablo Grillo, a quien le deseamos pronta recuperación y total solidaridad a sus amigos y a su familia. Pero no solo eso, en los días subsiguientes, desde el Ministerio de Seguridad, desde el Gobierno Nacional, se intentó defender el accionar de las fuerzas policiales con falsas denuncias. Por ejemplo, diciendo que 2 intendentes de nuestra fuerza política, el intendente de Lomas de Zamora y el intendente de La Matanza, eran los que habían organizado parte de la marcha, situación absolutamente falsa y carente de pruebas. Decir que todo esto era organizado por Barras Bravas, cuando quedó desacreditado justamente por los propios periodistas, que esto no era así, que no había presencia de Barras Bravas, por lo menos no presencia masiva de Barras Bravas. Y por último, también en el día de ayer, como frutilla del postre, ¿no? Como frutilla del postre, en el día de ayer, el diario Clarín, en una nota, no sé si decir triste o desopilante, realmente no sé si decir triste o desopilante, diciendo que un funcionario de Kicillof, un funcionario que sin dar nombres ni ninguna prueba, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ofrecía 50.000 pesos a aquellos que quieran ir a la marcha. Obviamente una información totalmente falsa. Probablemente el Grupo Clarín está haciendo buena letra para que le aprueben la compra de Telefónica, pero hay que decirle al señor Mañeto respetuosamente que todo no vale un negocio. Así que con eso finalizo mi intervención y le paso la palabra al ministro Larroque. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buen día. En principio quería hacer un anuncio muy importante. Saben ustedes que estamos en marzo, comienzo de clases. El gobernador ha decidido una inversión en materia social que es fundamental, sobre todo por el contexto que estamos atravesando, que tiene que ver con un aumento en el servicio alimentario escolar y en el programa MESA, el módulo extraordinario para la seguridad alimentaria, del 17%. Esto significa un aumento mensual de 11.544 millones de pesos, lo cual lleva la inversión entre el servicio alimentario escolar y el MESA a 78.898 millones de pesos mensuales, 79.000 millones casi. Esto, por supuesto, tiene como destinatarios, en el caso de lo que tiene que ver con desayuno y merienda, 2.400.000 chicos y chicas de la provincia de Buenos Aires. En lo que tiene que ver con almuerzo, 1.100.000 chicos y chicas, y con el módulo extraordinario para la seguridad alimentaria llegamos a 2.072.000 chicos y chicas. Bueno, esto en un contexto de ahogo financiero a la provincia, ¿no? Donde seguramente sería muy fácil, muy simple decir que no hay plata, como ocurre lamentablemente a nivel nacional y como lamentablemente han hecho otras jurisdicciones en nuestro país, pero mientras gobierna Axel Kicillof en la provincia, eso no va a ocurrir y, por supuesto, estamos actualizando los montos para garantizar la mejor asistencia a esta importantísima cantidad de chicos y chicos que, como siempre decimos, estos programas tienen más destinatarios en la provincia de Buenos Aires que la propia asignación universal por hijo. Esta es la columna vertebral de la política alimentaria en nuestra provincia y es además el programa alimentario más grande de la Argentina, probablemente de los más grandes de América Latina. En ese marco también decir que
y vinculado ya a la situación de Bahía Blanca, que vamos a duplicar la inversión en función de la tragedia, de lo que está viviendo Bahía Blanca, tanto en el SAE como en el MESA. Esto beneficia o tiene como destinatarios a 24.092 chicos y chicas, estudiantes en Bahía Blanca, y lleva la inversión en este distrito a 725 millones de pesos, justamente para reforzar en este momento tan difícil que están transitando. Pasando a lo que tiene que ver con la asistencia respecto al temporal en Bahía Blanca, desde el primer momento, el viernes mismo, ¿no?, que comenzó la tragedia, se hizo presente en Bahía nuestro subsecretario Santiago Fianza, que es quien está a cargo de toda el área de emergencia del Ministerio. Comenzaron a salir ya el mismo viernes camiones con asistencia para la ciudad de Bahía Blanca. Ya llevamos entregados, o ya llegaron a Bahía hasta el día de ayer 57 camiones con asistencia. Hoy ya están en viaje 6 más, estamos hablando de, hasta el momento, 63 camiones con asistencia. Y un poco paso a detallar algunos de los insumos que han sido entregados hasta el día de ayer. Estamos hablando de 21.000 colchones. Nosotros proyectamos llegar a 54.000 colchones entregados. Por supuesto, todo esto requiere la logística pertinente. En materia de alimentos secos ya hemos entregado 228.000 kilogramos de alimentos. Pretendemos llegar a 720.000 kilos. Ya hemos entregado 8.800 frazadas, también el objetivo es llegar a 54.000. Hemos entregado 8.000 kits de limpieza, proyectamos llegar a 25.000. Hemos entregado ya 10.154 bidones de agua, proyectamos llegar a 50.400. Bueno, además hemos entregado lavandinas, 6.800 unidades en ese caso, 2.000 camperas, 2.700 pares de zapatos, proyectamos llegar a 10.000 en ese caso, 1.200 pares de botas de lluvia, 19.832 pañales, tanto para niños como para adultos, y después también hemos entregado 2.592 unidades de repelentes. También hemos asistido a las otras ciudades afectadas por el temporal, que no sufrieron tantos daños como Bahía, pero bueno, Coronel Rosales, Vilariño, Adolfo Alsina, Guaminipuán, también han sido asistidas por nuestro ministerio. Además de esto que tiene que ver con la asistencia de insumos, lo que hemos realizado, por el contexto, por la situación, por la necesidad, fue la convocatoria de 400 voluntarios a través del programa Bonaerenses Solidarios, que es un programa que fue creado allá por el 2020 en el marco de la pandemia y que, en este contexto también, en caso de una tragedia de otras características, pero tragedia al fin, fueron convocados para poder realizar tareas imprescindibles en toda la zona de Bahía, tanto en General Serri, en Ingeniero White, como en la región noroeste. Al día de hoy, los bonaerenses solidarios, estos 400 voluntarios, han puesto en condición para que ya funcionen 41 escuelas. Esto tiene que ver o va a implicar que 11.222 alumnos tengan la posibilidad de asistir a clases. También han trabajado, por supuesto, en los barrios, despejando de residuos 310 cuadras. Han trabajado en 400 domicilios particulares que fueron limpiados, también en 9 instituciones deportivas, comunitarias y religiosas. Todo esto, por supuesto, lo venimos haciendo en articulación con el municipio. El municipio ha establecido 24 puntos de distribución de los recursos y también 46 puntos calientes, es decir, lugares donde poder cocinar y posibilitar que se alimente a aquella gente que está en una situación dramática. Proyectamos para esta semana la limpieza de 23 escuelas más. Esto implicaría que 4.777 alumnos puedan volver a clase. También para poder realizar esta tarea acercamos desde el Ministerio los elementos, ¿no?, para justamente poder realizar estos procedimientos. Tiene que ver con 5 retroexcavadoras, 6 motosierras, en este caso para buen uso, 5 camiones volcadores, 3 hidrolavadoras, 5 motobombas, 4 grupos electrógenos.
Y también, por supuesto, agradecer al Sindicato de la Unión Ferroviaria, que fue quien nos prestó sus instalaciones para poder hacer base. Hemos trabajado con OPISU, con el Ministerio de Trabajo, con los rescatistas de la Mesa de Respuesta Comunitaria de Emergencia que tiene nuestro ministerio. Agradecer también al Club Villamitre, al Club Atlético Puerto Comercial, al Club Huracán, por supuesto a las organizaciones de la Comunidad de Bahía y a las cooperativas que han participado. También agradecer especialmente a los gobiernos de la provincia de La Pampa, de La Rioja y de Chubut, que enviaron donaciones inmediatamente. Después, por supuesto, a la Asociación del Fútbol Argentino, lo mencionaba Carly, a su presidente, el Chiqui Tapia, que se acercó a saludar y acompañar a los voluntarios. O en fin, bueno, son un montón de instituciones, sería largo nombrarlas a todas, pero agradecer, por supuesto, a todos los sectores que han acompañado y siguen acompañando. Y bueno, nosotros, por supuesto, vamos a permanecer en Bahía, como lo dijo el gobernador. En este momento, por supuesto, está saliendo un nuevo contingente de voluntarios y la idea, naturalmente, es recambiarlos, porque bueno, los chicos pasan toda la semana allá, han pasado esta primera semana allá y lo que vamos a hacer es ir generando un recambio y sosteniendo la asistencia, bueno, esperando que la ciudad de Bahía recupere la normalidad. Muchas gracias. Muy bien. Fabi. Buenos días. Bueno, siguiendo con el raconto de lo que fue Bahía Blanca, destacar, me parece, el importante trabajo que se hizo en las horas críticas. Fue muy difícil las primeras horas, atravesar ese canal que después vimos destruido. O sea, en ese momento la cantidad de agua hacía que Bahía Blanca esté dividida en dos y no llegábamos a comprender la magnitud del fenómeno, pero solo un camión anfibio de la Armada pudo atravesar el canal en el momento en que el agua corría y nosotros teníamos a la mitad de la ciudad que estaba evacuada. Y la verdad quiero destacar el trabajo de todos los efectivos de la policía que habían quedado del otro lado de la ciudad y a través de las comunicaciones, a pie, en camioneta, en camiones que habían quedado del otro lado de la municipalidad, pudieron, por ejemplo, evacuar 2 geriátricos donde sacaron en andas a unas 60 personas, adultos mayores, que ya estaban parados arriba de la mesa con el agua al pecho. Yo creo que eso fue clave, esa actitud, no solo de la policía, porque también lo vimos con los enfermeros en el hospital, lo vimos con los diferentes empleados del Estado y también toda la respuesta solidaria del pueblo. Me parece que esa ayuda sirvió para poder minimizar los daños. Hicimos un trabajo, me parece, muy importante con la fiscal a cargo del caso, con el fiscal general de Bahía Blanca, donde se documentó absolutamente todo el proceso de búsqueda. Tenemos la certeza de que han fallecido 16 personas y que hay solo 2 personas desaparecidas, que son las 2 nenas. El trabajo fue importante porque se recibieron más de 200 llamadas al 911 de personas desesperadas que no encontraban a sus familiares. Nosotros explicamos en ese momento que no quería decir que fuesen personas desaparecidas. A lo largo de los días, en los primeros 3 días, el día lunes ya habíamos contactado a las más de 200 personas que estaban siendo buscadas, se documentó todo eso en la causa. Se hizo todo el equipo de riesgo junto con la Brigada USAR de la Policía Federal, se hizo un análisis del flujo hidráulico de la corriente de agua y se marcaron las zonas críticas, se armaron como un damero, como un cuadriculado con sectores donde ocurrieron las zonas críticas y los flujos por donde pasó el agua. Se buscó en todos esos lugares, no solo a las niñas, sino la posibilidad de que hubiese gente que no sabíamos que está desaparecida y que estuviese en alguno de los lugares más críticos. Todo eso fue documentado en la causa. Hubo algunas personas que en algunos medios de comunicación dijeron haber visto cadáveres y haber visto personas. Todas esas personas fueron citadas por la fiscal
y se les tomó declaración para pedir detalles de a dónde los vieron, dónde estaban. Todas esas personas se desdijeron de lo que habían dicho, dijeron que habían escuchado, que alguien dijo, pero solo con el ánimo de poder identificar a quién teníamos que buscar y dónde teníamos que buscar. Entonces, reitero una vez más, como lo hizo la fiscal, como lo hizo desde la municipalidad, cualquier persona que sepa que hay un familiar que no encuentra puede dirigirse a la fiscalía, denunciarlo como corresponde y tal como lo venimos haciendo desde hace 10 días, vamos a seguir buscando. Hicimos una intensa búsqueda de las 2 nenas. Hoy la hipótesis de la fiscal, en función de toda la información que tiene, ella pidió a la Prefectura Naval Argentina y a la Armada Argentina que se profundice la búsqueda en el mar, en la zona de la bahía. Estuvimos acompañando a la familia en todo momento, la seguiremos acompañando. Está todo ese proceso llevándose adelante. Y bueno, en materia también hicimos un aporte importante los primeros días en materia de seguridad. Yo creo que pudieron ver todos de los medios una ciudad que vivió una catástrofe, que fue una tragedia impactante, que sufrieron la mayoría de los hogares de Bahía, pero tuvimos una ciudad ordenada, tranquila. Enviamos más de 800 policías de afuera de Bahía Blanca, llegaron más de 350 bomberos voluntarios con equipamiento. Se garantizó el orden, la tranquilidad, no tuvimos ningún hecho grave. Estuvimos acompañando todo este tiempo la entrega de los alimentos para evitar que algún camión fuera atacado. No pasó nada de todo eso. Hay que destacar también la conducta del pueblo de Bahía, que lejos de alterar el orden y lejos de complicar la situación, han mostrado un respeto muy importante, han mostrado una solidaridad muy importante, cosa que vale la pena destacar. Llevamos muchísima maquinaria pesada, logística, grúas para mover autos, palas mecánicas, Samper, grupos electrógenos. Debemos haber repartido más de 30 grupos electrógenos para garantizar el funcionamiento de la Fiscalía. Antes de que el hospital provincial tuviera luz, los grupos electrógenos fueron puestos en los pisos. Llevamos grupos electrógenos trifásicos grandes. Todo el parque automotor, prácticamente toda la flota de Bahía Blanca de patrulleros quedó desafectada porque el agua subió tan rápido que, al igual que las ambulancias y que el cuerpo de tránsito de Bahía Blanca, todos esos vehículos quedaron colapsados en la ciudad sin poder funcionar, así que reemplazamos esos vehículos. Hemos enviado, para que ustedes tengan una idea, más de 200 vehículos a Bahía Blanca, más todos los medios acuáticos, kayak, motos de agua. Quiero destacar también la participación de un geofísico español que estaba de visita en la Argentina y que trajo mucho equipamiento con unos sensores. Ellos actuaron en Libia, actuaron en Turquía, actuaron en España en las inundaciones de Valencia, recuperando con los sensores, identificando personas. Esos sensores fueron utilizados en la zona donde se buscó a las nenas. Todo eso fue también incorporado a la causa, lo hizo a modo de colaboración y también agradecer esa importante participación. En todo ese tiempo se estuvieron coordinando los esfuerzos con el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas para lo que fue la entrega de los alimentos y la respuesta crítica y con las fuerzas federales. Así que yo creo que la situación crítica de la respuesta inmediata se trabajó de manera coordinada. Y en esta segunda fase ya de limpieza, reconstrucción, destacar la labor de las 3 federaciones de bomberos voluntarios que estuvieron desagotando sótanos, cocheras, cámaras de electricidad, que estuvieron contribuyendo en la búsqueda de las nenas y también contribuyendo en la limpieza del barro, sobre todo en las escuelas, en los hospitales, que con las hidrolavadoras, con las bombas, fue también un aporte sustancial de la solidaridad de nuestros bomberos. Así que, bueno, me parece que eso es todo. Muchas gracias, ministro.
Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. Buenos días, ministros. Belén Robledo para Página 12. Consultarle a Bianco respecto del tema de las PASO. Si bien el gobernador ya hizo la convocatoria, sectores de la oposición, pero también del oficialismo en la legislatura, señalan que no es suficiente y pretenden conocer el cronograma electoral completo, saber si eso es una posibilidad a la brevedad o no. Y a la vez, si bien usted acaba de ratificar el proyecto del diputado Sleiman como el válido, también estos mismos sectores pretenden un proyecto propio del Ejecutivo sobre la suspensión de las PASO, saber si eso también es o no una posibilidad. Gracias. Gracias, Belén. No, respecto, sí, he visto algunos diputados o algunos legisladores que han solicitado la presentación del cronograma completo. No, en ningún lado se establece que hay que presentar el cronograma completo. De hecho, son fases distintas y responsabilidades distintas las que tienen los distintos poderes. Yo diría que los legisladores cumplan su rol, cumplan su función, que es determinar si va a haber paso o no. Que digan sí o no. Hay varios proyectos. Voy a la segunda pregunta. Y después de eso el gobernador va a determinar en los tiempos que corresponde, porque hay tiempos determinados. Hoy la normativa vigente para convocar a las generales establece que hay que hacer con 60 días de anticipación. Esa es la normativa que nosotros pretendemos que cuando se modifique el proyecto suspendiendo las PASO, también se modifique estirando esos 60 días a 100 días para la convocatoria. Porque si solamente tenés 60 días para convocar a la elección general, después todos esos plazos son muy pequeños para el cierre de alianzas, cierre de listas, presentación de boletas, etcétera, etcétera. O sea que los legisladores cumplen su función y cuando los legisladores cumplan su función, el gobernador va a seguir cumpliendo su función, que es lo que está haciendo. Por eso llama a las PASO, que es el plazo más perentorio que hoy en día tenemos. Establecer una fecha cierta para las PASO en caso de que se hagan, pero es la legislatura la que tiene que decidir si va a haber PASO o no. Respecto a los proyectos, el proyecto de diputado Sleiman fue presentado el año pasado en diputados, se puede trabajar sobre esa base tranquilamente, repito, incorporando las modificaciones de plazos y algunas otras cuestiones que no están estipuladas en la normativa electoral vigente de la provincia de Buenos Aires, la ley 5.109, por ejemplo, no establece plazos de veda. O sea que al caerse la normativa de las PASO nacionales, o si se cae la normativa de las PASO, hay que establecer una normativa para la veda, de pago de boletas, etcétera. O sea que hay que hacer determinadas modificaciones sobre la normativa electoral de la provincia de Buenos Aires. Así que puede ser una buena base, pero no es necesario que el gobernador o que el Ejecutivo presente un proyecto para poder avanzar en esto. No es necesario porque hay presentados varios proyectos. Se pueden sentar, se pueden juntar, en vez de seguir dando vueltas, haciendo convocatorias que no se entiende para qué las hacen. Por lo menos lo dijeron públicamente. A mí no me ha llegado, por lo pronto, ninguna convocatoria formal, pero tampoco se entiende para qué las hacen. Está la normativa, está la posición del gobernador. Bueno, que se junten y que definan. Es eso. Buen día, ministros. Andrés Sosa para La Tecla. En función de la actividad legislativa, el gobernador planteó en su discurso en la Asamblea Legislativa justamente la idea de enviar un proyecto de endeudamiento al Parlamento y en función de lo que ocurrió en Bahía Blanca, bueno, también conocer si hay alguna novedad al respecto sobre esa situación, porque se entiende que se van a necesitar recursos extraordinarios más allá de el movimiento general de la provincia sobre Bahía Blanca. Eso por un lado. Por otro lado, para el ministro Bianco también, si efectivamente están pidiendo un cambio en la ley electoral, de pasar de 60 días a 100 días, no me quedó claro esa parte. Si están pidiendo un cambio en la ley electoral de pasar de 60 días a 100 días, eso no me quedó claro. Y para el ministro Larroque, básicamente es qué sucede en Unión por la Patria, porque vemos que hay distintos sectores que plantean que hay que sacar las PASO, otros no plantean si hay que sacarlas o no, si hay que desdoblar o no. Bueno, ¿cómo viene esa discusión? Si va a haber una reunión o no entre los principales dirigentes y qué está pasando en el oficialismo en concreto. Muchas gracias. Sí, muy brevemente. Respecto al proyecto de endeudamiento, sí, como dijo el gobernador, cuando corresponda va a estar presentando, de acuerdo a las necesidades de la provincia de Buenos Aires, todo aquel financiamiento adicional que sea necesario. Vale recordar que esto lo hizo en tiempo y forma.
el Ejecutivo Provincial cuando se presentó en conjunto con la Ley de Presupuesto y con la Ley Fiscal Impositiva, y que lamentablemente la legislatura no ha aprobado. Por lo tanto, cuando corresponda, el gobernador va a estar pasando ese proyecto si es necesario. También recordar que nosotros desde el año pasado estamos pagando vencimientos de capital e intereses de aproximadamente $700 millones de la deuda en dólares tomada por la gobernadora Vidal, que nosotros la reestructuramos, estiramos los plazos de vencimiento 4 años, hicimos recortes sobre el capital, pero bueno, hay que pagarla y la estamos pagando. Por eso a veces es necesario el financiamiento, no para tomar nueva deuda, como sí está haciendo el Gobierno Nacional, con el supuesto proyecto que va a presentar respecto al endeudamiento del FMI, sino solamente para pagar el capital y vencimiento de la deuda externa de la provincia de Buenos Aires. Y lo que me decías, lo que comentaba yo, sí, efectivamente, nuestra intención es modificar los plazos, en el caso de que se suspendan las PASO, modificar los plazos que están vigentes en el cronograma electoral, te lo digo así medio de memoria, 100 días antes de la fecha definida para la general, para la convocatoria, 80 días para el cierre de alianzas, 70 días para el cierre de listas y 50 días para la presentación de boletas, que eso es como está hoy la normativa nacional y que han adoptado todas las jurisdicciones que han suspendido las PASO, han tomado la normativa nacional. Es muy difícil tu pregunta. A ver, creo que en términos de lo que significa Unión por la Patria a nivel nacional, ¿decís vos o provincia de Buenos Aires? No, creo que venimos a nivel nacional de una derrota muy dura que claramente tiene sus consecuencias a la vista, que tenemos que reconstruirnos y que por lo menos en el caso nuestro, acá en la provincia de Buenos Aires, el punto de referencia es Axel, es la gobernación, es consolidar este bastión que resistió a aquella situación de derrota, y abonamos porque todos los sectores también del espacio lo miren de esa manera, ¿no? Que entiendan que la acumulación pasa por fortalecer al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al resto de los gobiernos que mantuvo el peronismo y sus sectores aliados, que no son muchos, estamos hablando de 6 provincias, pero está claro que en términos de lo que podría ser una fuerza nacional, hemos recibido un golpe muy duro y debemos reconstruirnos. Nosotros, por supuesto, desde acá en la provincia de Buenos Aires hemos tenido una iniciativa que fue el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro, en términos de poder proponer y fundamentalmente ofrecer alguna novedad a una sociedad, un electorado que naturalmente tenemos que interpelar y convocar este año, y no podemos repetir las mismas recetas que nos llevaron al fracaso. Última pregunta. Buen día, Juan Aravena para Letra Chica. Bueno, los ministros, buen día, acá de nuevo en la tribuna. Para el ministro de Seguridad principalmente, primero, si puede, bajo su experiencia o cómo viene llevando adelante el área, si tiene algún calificativo o alguna conversación con el Gobierno Nacional sobre lo que fue la represión del día miércoles en el Congreso de la Nación, si la provincia de Buenos Aires efectivamente va a convocar para el día miércoles que viene a la marcha, que entiendo que hay distintos sectores de la sociedad civil que se están llevando en esa convocatoria, y para el ministro Bianco, en principio también la posibilidad de... hay algunos sectores de Unión por la Patria que están pidiendo que en el marco de la discusión de una reforma electoral o de cambios en la cuestión electoral, que se debata sobre la ley que limita las elecciones, o por lo menos que limita en este caso a los legisladores, concejales, consejeros escolares y próximamente a los intendentes sobre la reelección. Bueno, ustedes me han preguntado muchas veces sobre esta situación, en particular respecto del protocolo antipiquetes. Me parece que nosotros, el gobernador lleva 5 años, nuestro equipo es ese tiempo que está trabajando. Me parece que el desafío más importante que tiene un Ministerio de Seguridad y el Estado es garantizar muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Me parece que hasta donde nosotros sabemos el derecho a la protesta está vigente, ¿no? O sea, se puede protestar en la Argentina, no hay nada que impide la protesta, de la misma manera que no hay nada que impida
ser militante de una fuerza política, ¿no? O sea, no está prohibido ser militantes. Muchas veces me parece que esas son como las cuestiones más complicadas que se escucharon, esta idea de que acusar a alguien de militante, me parece que eso es lo más complicado, porque da cuenta de algún rasgo de totalitarismo, me parece. Hay una comunidad política, hay un Estado de Derecho, y me parece que en ese sentido tenemos que ver cómo conciliamos el derecho a la protesta con el derecho a que los vehículos fluyan o a que las instituciones del Parlamento funcionen. Yo me acuerdo muchas situaciones, digo, se ha privatizado el gas en la Argentina, se han privatizado YPF y había millones de personas en la calle protestando y nunca se mató a nadie en ese sentido, digamos. O sea, me parece que el Estado puede conciliar las dos cuestiones. Más allá de las opiniones que van a ser políticas, lo que uno tiene claro, y esto ya lo hemos visto, que los jueces revisan el accionar de la policía. Lo vemos nosotros en nuestro territorio con diferentes situaciones que tienen que ver más con la seguridad que con la protesta, digamos. Pero la justicia va a revisar todo lo que se hizo y se evaluará las diferentes acciones llevadas adelante por el personal policial y ahí veremos cuáles son las cuestiones. La verdad que nosotros tenemos otra forma de encarar las manifestaciones públicas, hay un trabajo profesional, la evaluación que se hace del trabajo de la policía no es lo mismo que la evaluación que se hace de un ciudadano común, porque el policía es un sujeto profesional, está formado en el uso de la fuerza. Y vos cuando utilizas armas letales, también sabés que si no las utilizas bien, pueden ser letales las armas. Entonces todo eso la justicia lo tiene claro, digamos. Cuando, por ejemplo, para citar un ejemplo, cuando en algo que a nosotros nos pasa mucho, cuando se utilizan las postas de goma, ¿sí?, que son las escopetas con munición de goma, la doctrina claramente señala, y eso está en los manuales, se citaron mucho los manuales, todos esos manuales los escribimos nosotros con el personal policial idóneo, donde se protocolizan la utilización de las diferentes armas. La posta de goma se tiene que disparar hacia el suelo para que la munición rebote y aminore la fuerza, porque una munición de posta de goma a escasos metros directamente del cuerpo se transforma en un arma letal. Lo mismo pasa con las granadas de gases y ese tipo de situaciones. Así que yo creo que eso la justicia tiene elementos suficientes para evaluar lo que se quiere hacer y después yo creo que ya está clara cuál es la política del gobierno. Todos la vemos, ¿no? Una lógica de evitar la movilización, de que cualquier protesta se transforme en un hecho desestabilizante. Me parece que todo eso ya lo tenemos todos claros. Sí, la pregunta respecto sobre la posible reelección, sobre modificar la normativa para la reelección. Mirá, nosotros hemos sido muy claros, yo lo he dicho acá en esta tribuna, como decís vos, muchas veces estamos a favor de la reelección de los intendentes, de los diputados, etcétera. Yo personalmente, esta es una opinión personal, estoy a favor de todo tipo de reelección, porque siempre el que define es el voto del pueblo. Y cualquier medida que limita la posibilidad de reelegir para mí es proscriptiva. Esa es mi opinión personal. Esa es mi opinión personal. Pero bueno, también, de nuevo, es una situación que debe discutir la legislatura. Ni el gobierno provincial, ni el gobernador, ni los ministros tenemos ningún tipo de prerrogativa para definir eso. O sea que es algo que se tiene que discutir y se tiene que analizar y se tiene que votar en la legislatura. Eventualmente puede ser una buena oportunidad para plantearlo, ya que están modificándose normativas de carácter electoral. Eso, muchas gracias. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa. A todas y todos muchas gracias y que tengan muy buenos días.